¿En qué ayuda que un sacerdote diga que está enamorado de una de sus fieles? En nada. Pero no es pecado. O sea, un sacerdote puede enamorarse. ¿Cuál es el problema? Si él domina sus pasiones, eso no va a terminar en nada malo. Bienvenidos a Controversias para Jóvenes Católicos. William Rodríguez, mi nombre es José Borregales y hoy queremos dar un poco continuidad al tema de afectividad que tocamos en un video anterior sobre la unión de parejas, no solamente unión de parejas homosexuales que en algún momento se quería bendecir con algunos obispos, sino también el tema de las parejas en concubinato, ¿no? Heterosexuales, que también tiene su reflexión dentro de la iglesia. Lo que quisiéramos hacer es una reacción a unos videos que sacó el canal de SM Dani, del padre Daniel Pajuelo, que es marianista, y presenta al caso de un sacerdote abiertamente homosexual, también una chica bisexual. Publicó también un tercer video de una familia, ¿no? Y ahorita queremos hablar un poco de dos de ellos. En el caso del sacerdote, yo pudiera inferir que él ha vivido su vida de sacerdocio completamente en fidelidad a Dios. Es decir, que aun cuando tiene su condición, yo no puedo interpretar que haya tenido un acto, ¿verdad? O sea, en principio, no es, la idea no es ni siquiera jugar. La chica está con una pareja masculina, ¿verdad? Y no estamos diciendo que por ser bisexual ella está traicionando a su marido para ir a tener alguna aventura con una chica. Ella no lo está diciendo. Entonces, en principio, no hay por qué reflexionar sobre que ellos estén en una condición así como quien dice escandalosa, sino que hay algunas ideas en donde, por ejemplo, uno puede llegar a concluir, o sea, a tener ideas que confusas. Por ejemplo, en la primera parte de la de sacerdote habla de que los homosexuales dentro de la iglesia somos muchísimos, ¿no? Por un tema de cantidad. Homosexuales dentro de la iglesia somos muchísimos. Lo que hace la diferencia es la búsqueda de la honestidad, no la homosexualidad. No tenemos los datos estadísticos en la mano. Y es como tú mismo estás diciendo, muy difícil de tenerlo. Pero cuando él dice que son muchísimos, son la mayoría los que tienen esta tendencia entre los ministros ordenados, los sacerdotes, aunque así fuera, que creo que no lo es, por cierto, aunque así fuera, la cantidad no nos dice de la normalidad. Es como que nosotros nos pusiéramos a decir aquí ahorita, todos los jóvenes el fin de semana toman. Y como todos toman, y son 1000 los que toman, eso es normal. No es normal. Desde el punto de vista de los valores, es una desviación. Al principio él habla de un gran problema que es el de la honestidad, ¿ok? El sacerdote habla de que hay que ser honesto, es decir, él tiene su condición homosexual y tiene que decirlo abiertamente. Y el problema es que no lo dejan decirlo abiertamente, o sea, que tienes que taparlo. Ok, yo puedo llegar a la siguiente reflexión. Si todos los sacerdotes tienen que ser honestos desde el punto de vista de este sacerdote, entonces puede haber un sacerdote heterosexual que se enamore de una fiel, ¿verdad? Y entonces él tenga que decirle a todo el mundo de que está enamorado de una... Es honesto. Entonces su honestidad lo lleva a ser completamente transparente. ¿En qué ayuda que un sacerdote diga que está enamorado de una de sus fieles? En nada. Pero no es pecado. O sea, un sacerdote puede enamorarse. ¿Cuál es el problema? Pero eso, ¿a qué lo va a llevar? Si él domina sus pasiones, eso no va a terminar en nada malo. Pero ¿para qué contarlo? ¿Para qué un sacerdote tiene que ser? Por ejemplo, él es sadomasoquista porque le gusta la violencia para sentir placer.
¿Y qué importa que un sacerdote lo sea o tenga esa tendencia o ese gusto en particular? Él tiene que comunicárselo a la gente para que la gente lo vea honesto y que la gente le pueda creer su testimonio. Ahora, en este primer bloque, yo sí entiendo una idea de fondo interesante. Mi punto de vista es que él señala, según mi parecer, que hay un acompañamiento nulo o mal llevado a los jóvenes en esta materia. En ese sentido, yo sí claramente puedo decir que la iglesia tiene algunos vacíos allí o no los enseña del todo. Es decir, como que bueno, el catecismo no tiene que ver tanto con esta materia, vamos a dejarlo más que todo para las escuelas, y entonces de repente ha callado muchas veces en el tema de educar en este sentido correctamente a la juventud, y puede ser que haya cierta desorientación, ¿no? Y mucha, y la hay, ¿no? Y jóvenes que a veces se sienten desplazados. Entonces sí, yo reconozco que en cuanto a este tipo de acompañamiento hay cierta quizá debilidades, solo que no se puede hacer 100% transparente, porque el tema de la sexualidad es un tema muy privado y eso tú lo tocas con la persona pero a puerta cerrada. Si la persona se abre a ese acompañamiento, porque lo mejor sería que este tipo de situaciones lo trate con un especialista. El acompañamiento espiritual tiene que ver más con cómo es el tema de la relación con Dios, pero en el campo afectivo sexual es algo muy privado que tiene que ser tratado con un especialista, y no es que cualquier catequista o cualquier misionero le va a dar consejos a alguien en este campo, porque es un tema que requiere preparación, requiere estudio, y no es algo tan así. No podemos, por ejemplo, en un retiro que los chamos cuenten cuál es su preferencia, porque es algo muy privado, eso no tiene por qué ser algo público. Entonces, desde el punto de vista de la honestidad, bueno, yo diría, ciertamente hay que ser honesto, hay que dar un buen testimonio, pero hay cosas que no considero necesarias que un sacerdote tenga que decir cuál es su preferencia sexual para que los fieles digan, no, el sacerdote es completamente coherente. Es que otro de los problemas de ambos videos, en lo que tú estás comentando del término honestidad, es precisamente ese manejo del lenguaje confuso, sofístico, pudiera decir yo, en donde se dicen medio verdades como si fueran verdades y medio mentiras como si fueran también verdades. La honestidad se refiere siempre a los valores. Entonces, a hacer cosas malas y decir yo tengo que ser honesto, yo creo que no tiene mucho sentido, porque la honestidad al fin y al cabo sí implica un poco eso que tú estás diciendo, esa transparencia de poder decir, bueno, esto soy yo, está muy bien, pero cuidado, o sea, si lo que yo soy no es lo que debe ser, o sea, yo no me puedo sentir orgulloso. Por eso aquel asunto del orgullo, como ellos lo quieren plantear, el orgullo por ser diversos, o sea, es un modo de intentar acomodar en el discurso lo que en la realidad no es así. Fray Nelson Medina, sacerdote dominicano colombiano, respondió desde la doctrina y la caridad católica al video publicado por el jesuita estadounidense James Martin, que el miércoles 2 de junio afirmó que un católico puede celebrar en junio el mes del orgullo gay. El padre Martín justificó que los católicos celebren el mes del orgullo gay cuando la Iglesia dedica junio a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. El jueves 3 de junio, Fray Nelson Medina dijo que declaraciones como las del padre James Martin causan una confusión que prácticamente se ha solidificado en muchos católicos, y es la convicción de una especie de falsa misericordia que pretende aprobar la práctica del pecado para que no se sienta rechazado por el pecador. En este sentido, cualquier invitación a celebrar días del orgullo, marchas o meses del orgullo están descartadas para nosotros los católicos, porque todas ellas se enmarcan en el esfuerzo de quitar la condición de pecado a la práctica de la tendencia homosexual u otras tendencias parecidas o relacionadas. Eso no es lo propio nuestro,
indicó el fraile dominicano. Tampoco es nuestro el pretender humillar, menospreciar o destruir a las personas que tienen estas tendencias, incluso si las practican. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad y mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Ella lo ha dicho, ese es un conflicto porque sea por mí o sea por quienes me rodean, ellos inmediatamente dicen, esto no es lo normal, esto no es lo común. Bueno, no estamos juzgando a la persona y no queremos hacer estos videos, estos programas para juzgar. Lo queremos hacer para orientar, para que la persona descubra cómo hay ciertos materiales de gente que tiene un interés de fondo. Nosotros no tenemos sino el interés educativo, de querer orientarles, pero hay gente que sí tiene intereses económicos, porque producen tal o cual tipo de material, porque tienen tal o cual tipo de locales, etcétera, porque es además un asunto de poder. Esto también es importante decirlo, y entonces, bueno, quieren facilitar este tipo de cosas. Entonces, facilitarlas significa hacerlas admisibles, que en la sociedad se pueda decir, que en la legislación se pueda decir, bueno, hay 3 modos de ser, o 4, o 5, 1000. Y tú y yo comentábamos fuera de las cámaras cómo hay cosas tan extrañas desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista afectivo, como, qué sé yo, como creerse que uno es una planta y que esa sea su diversidad sexual, o que uno es un cuadrúpedo, o que uno es una rosa, o que uno es, digamos, cualquiera se da cuenta inmediatamente en cualquiera escuela o tendencia psicológica que esto no es sano. Entonces se quiere presentar como sano, y este es el drama, lo que no lo es, y es un lenguaje bastante manipulador, hay que decir. Que no todos los materiales quieren lavar el cerebro, porque tiene que haber una sensibilidad también por los casos en donde ha habido maltrato, y no podemos ser de las personas que sigan maltratando. Es decir, si alguien ha sufrido en este sentido, no podemos ser nosotros, no podemos ni alimentar el rencor, ni alimentar el rechazo, sino tener primero una postura desde el punto de vista cristiana de tratar de que la persona se dignifique, ¿no? O sea, en verdad encuentre el camino que tiene que encontrar sin que la persona se sienta mal, ¿no? Y de repente podemos tener una mala educación en ese sentido porque nos burlaban o porque, bueno, no sabemos manejar el tema con las palabras. En el teléfono, un número oculto. Soy el Papa Francisco. Ah, caramba, yo dije entonces, ¿en serio? No, en broma, hijo. Así me contesta. Y luego identificó mi carta, entonces era él de verdad, estaba leyendo la carta y me dice, mira, yo quiero que tú camines con plena libertad interior, siguiendo el camino de Jesús. Y te doy el poder de las llaves. ¿Me entiendes? Te doy el poder de las llaves. Y esto me repitió 2 veces. Y entonces yo dije que sí entendía, aunque la verdad no entendía gran cosa, porque ¿cómo iba a entender? Pero por lo menos suficientemente entendí para saber que si el sucesor de Pedro te habla de llaves, alguna importancia tiene. Bueno, mira, de ambos casos, yo creo que un poco el caso del sacerdote, que un poco expresa, que narra su historia, en donde según él, no nos consta, ha recibido una especie de aprobación privada de parte del Papa Francisco para vivir su sacerdocio a la par de su, como él lo llama, de su diversidad o experiencia sexual. A nosotros nos suena un poco extraño, porque sí es verdad, es lo que la psicología ha dicho, el proceso de la identificación sexual es un proceso de conquista, pero parte de un componente de carácter genético, de carácter corporal, que es innegable. O sea, decir que nacemos X, que nacemos en 0, que nacemos en blanco, es un dato que no puede aceptar nadie, tenga uno fe o no la tenga. Yo no estoy tratando ahorita en este momento específico el asunto de la doctrina católica, estoy tratándolo
desde la perspectiva de la ciencia social. O sea, decir que somos género X, o sea, que al nacer no somos ni varón ni hembra, es un dato del cual simplemente no se puede partir. Y el drama de estos videos, ambos, es que quieren convencernos a nosotros contra la genética y contra la biología, que esa es la realidad. Eso no lo podemos aceptar, esa no es la realidad. Esa es la construcción que hace un sujeto que ya ha hecho una opción más o menos traumática, porque todos cuentan ese trauma. Lo que pasa es que todos tienen como una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de agilidad para presentar el trauma como si estuviera fuera. O sea, como si fuera una sociedad que no te acepta, que te juzga, cuando al fin y al cabo lo tenemos en uno de los materiales que luego vamos a colgar al lado de este video, en la cantidad inmensa de desajustes de las personas que han hecho esta, entre comillas, opción, o incluso de suicidios y de atentados contra la propia vida. Signo de que el trauma no esté tanto en el que está afuera y no está educado para aceptar a esta diversidad sexual, por llamarla de alguna manera, sino que está en el corazón de la persona, ¿no? Entonces, se nota como esa especie de trampita, pudiéramos nosotros decir, de presentar como normal lo que no es normal. Y todas las vueltas que el video da, tanto en el caso del sacerdote como en el caso de esta señorita que se dice bisexual. Bueno, yo me llamo Fanny y soy una mujer cristiana, bisexual, tengo 36 años, estoy casada con Manuel, soy mamá de Martín, que ya tiene 4 años y medio, y también soy ya mamá de Valeria, que está en la barriga y le quedan todavía 2 meses para y nacer. Ella misma no lo tiene muy claro, porque es como si en la narración que ella está haciendo, su afectividad es heterosexual, su esposo es heterosexual, ella ya tiene además, cosa que a mí me parece como muy difícil de vivir, ella tiene además dos crías, como se dice en España, dos hijos, uno ya nacido y otro por nacer, y ella va a tener que educar a esos hijos en algo. Y educarnos en nada, o sea, decirle, bueno, tú no tienes, incluso la colocación del nombre, que ella ya ha tomado una decisión de colocar un nombre que está emparentado a un género, para después entonces borrárselo o decirle que ese es un nombre neutro, o decirle, o sea, crea una tal confusión en donde hay que tener cuidado con esto. Y esta es la tercera cosa que en este momento quiero decir, es que el principio está por encima de mí. El principio de cualquier tipo, el principio antropológico, el principio humano y por supuesto también el principio religioso, está antes y por encima de mí. O sea, no puede ser que yo diga, voy a poner este ejemplo, no puede ser que yo diga, como yo soy asesino, por ser yo asesino, el principio está en que como yo anhelo y quiero ser esto, entonces el principio va a ser, el ser asesino es la normalidad. No. O que yo diga el ser, si lo de asesino suena muy duro, el ser, qué sé yo, el ser campesino, es lo normal, en mi caso, el que yo convierta mi caso particular en los casos y que universalice un asunto que no es universal, yo creo que no tiene sentido. Ella lo dice además muy claramente, y antes el sacerdote lo ha dicho muy claramente. O sea, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de minorías que por alguna razón, no lo tenemos muy claro incluso en las ciencias sociales, tenemos algunos atisbos, pero estamos hablando en realidad de minoría. La mayoría de los seres humanos somos heterosexuales. La mayoría de los seres humanos entendemos, que es otro de las trampas, sobre todo del segundo video, entendemos que no podemos separar el sexo del amor, y que el amor tiene una estructura que es la complementariedad afectiva, que solo la pueden dar un hombre a una mujer y una mujer a un hombre. Me doy cuenta de repente de que en mí surge esa capacidad, ese don, ese inevitable que forma parte de mí, de sentir que podía enamorarme de una persona con independencia de su sexo. Pero aquella idea que ella lo repite a cada rato, de que yo tengo la capacidad, y lo presenta como positivo, la capacidad de enamorarme tanto de hombres como de mujeres, nos genera a nosotros, tiene que generarnos a nosotros una gran
una gran dificultad porque en la estructura afectiva no es así. Y en la estructura morfológica, corpórea, biológica, tampoco lo es. Entonces, claro, a tener mucho cuidado con este tipo de videos que dan la impresión, muy soterradamente, como tú y yo lo estábamos discutiendo en los trastelones, o sea, da la impresión que quieren presentar muy taimadamente, muy escondidamente, muy por debajo, muy subterráneamente, quieren presentar esta dificultad como si fuera la normalidad, quieren presentar esta opción, se puede decir, como si fuera lo admisible. Sin embargo, también hay que hacer el ejercicio de ver si hay algún valor de fondo en los videos. No, sí lo hay. Porque no se puede negar. Sí lo hay. Por ejemplo, cuando ella está comentando, hay varios valores de fondo. Exacto. Cuando ella está comentando, por ejemplo, el asunto de cómo su esposo participa de un grupo de raíz católica, y ella misma llega con su condición bisexual a un grupo y ahí la tratan como persona digna. Ese es un valor, o sea, estamos hablando de personas, no estamos hablando de objetos. Entonces, claro que la persona, y la iglesia lo ha dicho repetida y repetidamente, la persona es valiosa. O sea, lo que nosotros estamos sometiendo a consideración, a aclaración, un poco como tú decías, es si este acto estrictamente homosexual o bisexual son admisibles, son legítimos, al frente de un principio orientador. Nadie está negando que las personas sean dignas. Hay ese valor de dignidad de la persona, y hay una cosa muy bonita, que estas personas han encontrado el reconocimiento de su dignidad en la iglesia. No lo han encontrado en un sindicato, no lo han encontrado en un partido político, lo han encontrado en la iglesia. Hay otro valor que yo quisiera rescatar dentro de las ideas que señala el sacerdote, y tiene que ver con la experiencia que él vivió con el SIDA de apostolado. Él dice que participó de ese acompañamiento y eso lo marcó para resistir un poco la mentira eclesiástica. El comienzo de la llegada del SIDA fueron unos años terribles, donde la gente moría, pero con una rapidez asombrosa. Y yo me puse a comenzar a hacer trabajo pastoral de acompañamiento en este campo del SIDA, que era también una de las maneras de buscar ser honesto como hombre gay y no huir de la situación en la cual estaban mis contemporáneos. Y también donde yo imaginaba que yo a cualquier momento podía haber sido contagiado, y uno no sabía. Aquel mundo era un mundo de miedo tremendo. Pero que también me dio una fuerza para comenzar a poder resistir la mentira eclesiástica en esta materia. ¿De qué se trata esta mentira eclesiástica que, en cierta forma, yo también estaría de acuerdo siempre y cuando sea como yo lo planteo, ¿no? Que tiene que ver con desasociar un poco la homosexualidad con la perversión o frivolidad sexual? Desasociar dos ideas ayuda bastante. Una cosa es que la persona tenga una tendencia y otra cosa es que sea perversa o tenga esa frivolidad sexual, porque incluso dentro de una heterosexualidad puede haber perversión, promiscuidad, frivolidad. Entonces, no tenemos por qué asociar ambas cosas, ¿ok? No tenemos por qué pensar que si una persona se identificó como bisexual, entonces quiere decir que una noche se acostó con una, otra noche se acostó con otra noche. No, son dos cosas diferentes. Puede ser una persona completamente sana desde el punto de vista psicológico, que tiene esta tendencia en su preferencia sexual, pero puede vivir, no sé, como lo hace esta chica, un matrimonio heterosexual completamente sano, o al menos en las palabras que expresa parece ser bastante sano, ¿no? Entonces yo quisiera que esa idea también quedara explícita. Son dos cosas. Él habla de una mentira eclesiástica, ¿no? En su manera de interpretar,
¿ok? No, o sea, no quiero institucionalizar esa idea, o sea, no es que la iglesia piensa así, solo que hay quienes unen una cosa con la otra, que no necesariamente tienen que estar unidos. Correcto. No, yo pienso que la actitud y el lenguaje, en todos los casos deben ser bien tratados. Es decir, actitud de rechazo al homosexual o al bisexual, o incluso como tú lo estás planteando, al heterosexual, no tendría ningún sentido. O sea, no tiene sentido, no se puede hacer. Mucho menos en una sociedad que, por lo menos en los principios, intenta dialogar. Ahora, el querer presentar la diversidad como un discurso y el querer la aceptación de una forma de la diversidad como la normalidad es la contradicción de este discurso. Como si nosotros dijéramos, no, queremos que acepten la diversidad. Hay un modo heterosexual, un modo bisexual, un modo homosexual, acepten esta diversidad. Este es el discurso, pero en realidad el trasfondo de este discurso es acepten mi diversidad, la mía, acepten mi forma de vivir, sea homosexual o bisexual, como legítima. Y hacia allá se camina. Ese es el problema, porque si se caminara de verdad una sociedad diversa, bueno, pues yo creo que en las democracias no habría mayor problema con esto. Se diría, bueno, ellos también están allí, no está mal que estén, merecen su respeto, su espacio, su consideración, y por supuesto lo que tú estás diciendo, un acompañamiento de parte de la iglesia, que la iglesia no se la niega a nadie, sea cual sea su condición. La iglesia no se lo niega a las personas que están metidas en problemas de droga, a las que están metidas en problemas de alcohol, a las mujeres que lamentablemente han caído en la dificultad de la prostitución. La iglesia no le niega el acompañamiento, pero a esto vamos. Partiendo de lo que nosotros somos, debemos tender a la forma más perfecta de ser, a la forma más feliz y más elevada del modo de ser hombre. Entonces aquí es donde viene una gran reflexión que la puede hacer cada quien, pero debemos hacerlo todos los seres humanos en conjunto. O sea, ¿cuál será la forma de mayor realización? Pues fíjate, en el caso de esta muchacha, está sobreentendido que ella ha encontrado en ese tipo de familia heterosexual, aun ella reconociendo que tiene una cierta tendencia bisexual, ella ha encontrado su felicidad, su realización en esta forma y no en otra. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo será una familia homosexual sin hijos? Desde la perspectiva de la realización, desde la perspectiva de la felicidad. Es una gran interrogante que deberíamos hacérnosla. Ese es el otro rollo que yo quisiera que planteáramos aquí en este video, que debería hacerse antes de la práctica. O sea, que ojalá pudiera reflexionarse y después abrirse a hacer o no hacer. Porque el drama es que la mayoría de estas personas ya entraron en una práctica muy difícilmente desarticulable, o por lo menos desarticulable con mucho dolor. O sea, personas que ya tienen, qué sé yo, en uno de los videos que después pudiéramos colgar lo vamos a ver, de personas que han estado años en el asunto gay, han sufrido mucho interna y externamente, y de pronto con mucho acompañamiento, con mucho dolor, con mucha sangre afectiva y sangre física, han vuelto, por llamarlo de alguna manera, a la forma aceptada como normal, y bueno, han podido relativamente vivir con una cierta armonía. Yo creo que eso hay que plantearlo, ¿no? El inmenso sufrimiento que ciertas formas de práctica sexual le produce al sujeto. Sí, y pueden haber sacerdotes que tiendan más, qué sé yo, a un partido político, volviendo a este tema, ¿no? U otro, ¿no? Y a este tipo de sacerdotes hay que invitarlos a que no sean tampoco, ¿cómo se dice? A que no dividan la feligresía, ¿no? Como que me voy a quedar como un bando. No sirve ni en la política, ni con esto que dije de que sea vegano o que le guste la carne. No, o sea, ¿por qué hacerlo con la iglesia si la comunidad de bautizados es una?
cómo es que hay una comunidad, no entiendo por qué hay una comunidad aparte, porque hablan de este tipo de cosas. Ellos lo dicen como que con libertad o abiertamente, pero ¿por qué tiene que haber otra comunidad? Si la comunidad de bautizados debería ser una, ¿no? Entonces, no creo que el camino sea hacer comunidad. No, bueno, porque la comunidad de los que creen en tal partido político, o no, porque la comunidad de los que son de esta clase social. O sea, para mí no, ni ricos ni pobres, no tiene por qué haber esa distinción. Cuando las personas se dan cuenta de que ser gay no es señal de ser un hetero defectuoso, sino que es algo que es, por así decirlo, es lo que van a hacer. No es todo de lo que van a hacer. Tendrán otras características tal vez más interesantes, pero va a ser a partir de estas y otras características que van a llegar a ser quienes son y hacer la contribución de quienes son. Y la gracia que viven en su vida así va a delatar la bondad de Dios, no va a oscurecer la bondad de Dios. Esto es lo que está en el fondo de la tal ley natural. Significa que a partir de lo que se es, se llega a dar gloria a Dios por ser lo que se es en verdad. Vuelvo a una de las ideas del video, en este caso de sacerdote, que habla de que vivir en una condición, en este caso homosexual, ¿verdad? Él habla de reconocer, como quien dice, quién es, aceptarlo, este tema. Vivir así va a delatar la bondad de Dios y no la va a oscurecer. Esa es la idea que él presenta más o menos con el español que él domina, porque en esto de que no domina el 100% el español, uno no puede tener como que la idea precisa, ¿no? Pero esto es más o menos lo que comenta. Ahora, ¿qué es lo que yo sí considero que hay de fondo correctamente? Que tiene que haber una aceptación de sí mismo, incluyendo todo lo que nos sucede en nuestra historia de vida, para el camino cristiano, para que haya una reconciliación con Dios. Yo tengo que aceptar mi realidad, lo que yo he heredado desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, y mi tiempo histórico me ha hecho de una determinada manera, ¿verdad? Yo me tengo que aceptar primero una personalidad, un temperamento, y aceptando esta realidad, esta historia, yo puedo caminar en un proceso de relación con Dios profundo, ¿no? De reconciliación con Él. Ahora, él dice que vivir así, es que no entiendo ese vivir así. ¿Cómo es? Vivir homosexualmente va a delatar la bondad de Dios. ¿En qué es lo que quiere decir? Porque yo puedo aceptar, imaginando, identificándome yo como homosexual, como un ejemplo. Él dice, voy a delatar la bondad de Dios, eso no lo va a oscurecer. Pero ¿en qué consiste que viva mi homosexualidad? Que dé rienda suelta a mis deseos, a mis pasiones. En eso consiste vivir así, en eso consiste en delatar la bondad de Dios. Creo que delatar la bondad de Dios tiene que ver con el tema afectivo sexual, o sea, con la identificación de género. No lo sé. Pero la idea es confusa. O sea, cómo vivir así que delata la bondad de Dios, que no la va a oscurecer. Ahora, lo que yo os presento es que ciertamente tengo que aceptarme a mí mismo, mi realidad, mi historia de vida, para yo poder hacer un camino de reconciliación con Dios. Eso sí, yo lo considero válido. Sí, y necesario. Nosotros lo hemos dicho, pero aquí es donde vuelve otra vez la bendita palabra, la palabra honestidad. O sea, a cada quien tiene que poder hacer ese camino según principios, porque y en eso consiste la honestidad. O sea, este es el principio y no otro. O sea, yo no me puedo inventar mi principio. Yo no puedo decir, siendo que ya yo soy bisexual, el principio es que la bisexualidad es lo bueno. No, yo no puedo hacer eso. O sea, no puedo convertir el caso particular en la generalidad de los casos. Un error de procedimiento que a veces puede tener en el fondo, tú y yo lo estamos analizando aquí,
en el fondo puede tener una cierta malicia o no tenerla. ¿Okay? Yo tengo la tendencia a pensar una cierta malicia en el fondo, no en las personas, pero sí en quien hace el material, ¿no? Correcto. Porque es como si él quisiera promover una forma de vida y la está facilitando, la está publicitando para que se vea, mira, esto existe, y entonces quiere sobrevaluarla, o sea, diciendo, pero es que eso es mucho, la mitad de la humanidad, y cuando uno en realidad está en el trabajo pastoral, en el trabajo social, uno dice, pues no es así como se dice, es una especie de efecto propaganda, tú lo has dicho muy bien, cuando tú has dicho la cantidad de gente, de seguidores que tiene este sacerdote, impresiona. Mira, yo te voy a poner rapidito, y a quienes nos están viendo, una lección histórica. Yo creo que bastante exagerado, bastante abultado, pero es para que entendamos lo que quiero plantear. Cuando se ha hablado en el pasado, sobre todo en Europa y en concreto en el Renacimiento europeo, y posiblemente en la última parte del periodo medieval, de sacerdotes, de miembros del clero que han vivido una vida aparentemente escandalosa o laxa, con muchos recesos de tipo moral, pasó una cosa muy maravillosa. Y sería importante que nosotros fuéramos de verdad honestos y valientes en intentar hacer lo mismo que en aquel momento se hizo. Aquellos miembros del clero, vivieran ellos o no una situación de ese tipo en lo que era su moralidad personal privada, nunca tuvieron el atrevimiento de querer cambiar el principio. O sea, no hubo nadie, ni un papa, que se le ocurriera, siendo que ya yo tengo concubinas, ahora vamos a quitar nosotros el voto de castidad para la condición religiosa. Eso a mí me parece muy honesto y me parece un gran principio orientador. Entonces, tú dices que habría que enseñarle a la feligresía, si yo fuera honesto y si fuera de verdad, ¿cómo te puedo decir? Un ser humano que quiere ayudar al otro, que tiene deseo de ayudarlo, de orientarlo, de dirigirlo. Yo tendría que decir, miren, el principio de la Iglesia universal es este. El principio de realización humana es este. La familia, un hombre con una mujer, etc. ¿Está bien? Eso es lo que debería ser. Mi caso, se aleja de esa regla, se aleja de ese principio. No es lo deseable, no es lo bueno. Yo mismo me he encontrado con dificultades y él mismo las confiesa. Dificultades, insisto, que no son solo externas, porque entonces ubica afuera las dificultades que tú tienes. Mira, los psicólogos han estudiado una cosa que de verdad tiene mucho valor, que es el subconsciente. O sea, antes de que la persona tenga conciencia, hay una cosa que se llama el sexo cerebral. O sea, antes de la persona haber nacido, cuando está en el seno materno, le viene el momento de la persona aceptar su condición. Eso se produce antes de que se desarrolle la conciencia. Entonces, muy bien lo que estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo que hay factores de carácter físicos, biológicos y otros factores que son aprendizaje. Pero todo no es aprendizaje. Y estos señores quieren plantearnos a nosotros eso, ¿no? Que yo aprendo a ser hombre o a ser mujer. Nazco neutro y después aprendo a ser hombre y a ser mujer. No es verdad. Yo he nacido con una dotación, con una afectividad, y a partir de este momento, como un grano, como un germen, eso se va desarrollando con los modelos, con las ayudas, con las orientaciones, con la facilitación social, en donde se te dice, esto hace un hombre, esto hace una mujer, esto es lo que debe ser y esto es lo que no debe ser. ¿Sí? Entonces yo tengo esperanza en ese sentido, pero yo tengo mucho más en lo relacional. Y si lo entiendo bien, se me hace que es la apuesta del Papa Francisco también, que quiere que estas cosas crezcan relacional y lateralmente y no por imposiciones, digamos, de frases correctas en los catecismos, que sugiere que tiene que ser primero por la vía intelectual y únicamente después por la vía relacional. A mí se me hace que una de las cosas que el Papa Francisco entiende muy bien es que es por el acompañamiento que se produce el cambio que lleva a la posibilidad de hablar de manera nueva, y no al revés.
Y claro, yo quiero que este proceso se haga lo más rápido posible, pero estoy bien de acuerdo que aquella es la vía. Yo creo que hay que ser un poco más inteligente en el manejo de estas cosas. No sé si es permisible hablar así. Con respecto a quien realiza el material como tal, que hay como esa sospecha de cierta idea de cómo, no sé si manipulo, pero propongo la idea como para que se entienda de otra manera. Fíjate cómo él termina el video como tal. Él dice al final, no sé si es permisible hablar así. Terminando el video, él habla su última idea y dice, no sé si es permisible hablar así. O sea, hay alguien detrás que le está diciendo qué puede decir, que no. O sea, ¿no? Ya está aquí, ya está. Entonces, con lo que él dice. Yo vuelvo a rescatar una idea de fondo que sí me parece acertada en contraste en la manera en cómo lo plantea. Él dice que se me hace que la apuesta del Papa Francisco es que esto crezca relacionalmente y no por imposición de frases correctas en el catecismo. O sea, él dice que el Papa Francisco es el primero que está buscando de que esto se entienda de esta manera, solo que no por el catecismo, sino por convencimiento de la gente mientras vaya escuchando y viendo casos como este, ¿no? Ahora, que yo siento que, ¿cuál es el valor que sí está? Que me parece que sí se puede apuntar. Que el Papa sí tiene una apuesta por la reflexión de temas álgidos que beneficia a la Iglesia, ¿sí? Y cada vez más hay más personas ganadas a reflexionar sobre cosas como, por ejemplo, qué pasa con los matrimonios cuando están separadas. Y entonces, una persona que tiene matrimonio, una hizo su vida por su cuenta y la otra hizo su vida por su cuenta, tiene, no sé, décadas ya viviendo así. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo es el acompañamiento? Y llamó a los obispos y se hizo un sínodo para discutir respecto al tema. Pero es que en la Biblia está clarísimo. Dice, el hombre se separará de su mujer, ¿no? Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin variar el principio. Pero el Papa propone la reflexión del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una apertura a pensar en algunos casos, porque la realidad es mucho más compleja que lo que se puede expresar en una idea, ¿no? Y él está abierto a discutir sobre esto, abierto también a plantear este tema del acompañamiento a personas que tienen este tipo de identidad sexual. Y entonces, sí siento que el Papa tiene una apertura para la reflexión de ciertos temas en donde tenemos que crecer como iglesia. Pero la manera en que él lo dice es diferente. Sí. Él dice que el Papa Francisco apuesta porque estas ideas, tú sabes, permeen desde abajo a la gente y que no sea desde arriba, que no sea que no, porque el Papa dijo que no, él lo que está buscando es convencer a la gente por debajo porque la gente lo pide y se apruebe así, por unanimidad de la gente. Es completamente diferente. Correcto. Es el modo, lo que siempre hemos dicho, es un modo manipulador de hacer que el otro diga lo que yo quiero que diga. Sí, yo ahorita puedo buscar casos, sí, qué sé yo pudiera buscar casos en la Biblia de poligamia y decir que como en la Biblia está, efectivamente en el Antiguo Testamento está, que hubo una primera experiencia poligámica, entonces venir a decir que eso está ahí, está bueno, y el Señor quiere la poligamia, quiere que el hombre y la mujer tengan cuanto hombres y mujeres se pueda, sin ningún tipo de restricción de tipo práctico ni de tipo moral. Eso no es verdad. Entonces la otra cosa que a mí me preocupa mucho de estos tipos de grupos en donde, bueno, quieren hacer que otros le den la razón por la vía que sea y usar los recursos que sean para que otros le digan eso está bueno. Mira, el padre Loring decía una cosa, el gran sacerdote español, una cosa que a mí nunca se me olvida. La verdad es verdad aunque nadie la practique. Y la mentira es mentira aunque todos la hagan. Vamos a suponer ahorita que todos se convierten en tal o cual cosa. No voy a nombrar ninguna, no hace falta.
No porque todos los seres humanos practiquen eso es verdadero. O sea, el criterio, como tú mismo lo has dicho, no puede ser cuantitativo. La verdad es verdad, aunque cueste, por supuesto. Perseguir la verdad, ir hacia un horizonte de perfeccionamiento, ir al horizonte de la felicidad, implica un esfuerzo. Y aquí da la impresión como si fuera el inmediatismo, ¿no? Además, ni siquiera se plantea el asunto afectivo, se plantea el asunto sexual. Entonces uno ya casi se está imaginando la práctica. Y no se imagina uno todo lo que significa el amor, en donde el sexo está como una expresión más, en donde el sexo está como una de las experiencias que se puede vivir dentro del núcleo del amor, ¿no? Dentro de esa gran experiencia del amor. El tema pica y se extiende, porque incluso hay casos, estos son casos bastante, no sé, como dentro de la iglesia están y tal, pero hay muchos casos que conviene analizar detenidamente, pero de cosas que se van como más allá al extremo, ¿no? Entonces, bueno, quizás haya un programa en lo sucesivo ampliando un poco la reflexión en lo afectivo sexual, sin dejar de también hacer seguimiento a los otros temas que hemos comentado, porque o sea, no tenemos por qué enfrascarnos como que en una sola línea. Entonces, bueno, los invitamos a que sigan en esta reflexión, incluso nos den sus aportes, sus comentarios, y bueno, trataremos en la medida de lo posible en este año 2022 seguir produciendo este tipo de materiales, bueno, para los que quizás les sirva en este camino de fe. Muchas gracias, señora. Chévere, gracias.